El comandante del ejército anunció la suspensión inmediata de las batidas y advirtió a sus hombres que deben dar estricto cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional sobre incorporaciones. Ni el expresidente Uribe será judicializado ni las FARC tendrán cabida en el Tribunal para la Paz, aseguran el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de la comisión negociadora Humberto de la Calle. El presidente Santos y el ministro de Hacienda les notifican a los empresarios que no les van a trasladar a ellos cargas tributarias ni se descuadernará la economía para financiar el posconflicto. La Corte Constitucional deja en firme el llamado de atención al procurador general Alejandro Ordóñez por pedir información de matrimonios de parejas del mismo sexo. Expresidente Andrés Pastrana renuncia a la Comisión Asesora de Paz. Le dice al presidente Juan Manuel Santos que no le girará un cheque en blanco tras un acuerdo clandestino con las FARC. Vicepresidente recomendó bajar la carga tributaria a las petroleras para aumentar la competitividad del sector. Todo sobre el Juego Santa Fe Caldas. 7 equipos históricos de la A que están en la B luchan por 2 cupos de ascenso. De sorpresa llegó Paulina Vega Diepa, la actual Miss Universo, al país. Al final de la emisión los espero con ella, que compartió de manera curiosa con sus seguidores desde el Cali Expo Show 2015 en la pasarela de Bettina Spitz. Ahí nos vemos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Nuestra isla de Providencia tiene ahora la peor prensa mundial. 2. Todo el gabinete se va para los departamentos de la frontera con Venezuela. 3. Y crece el lío por la multa a los azucareros. Tengo ñapa. Botero expone donde nadie lo había hecho. 1, 2, 3 y mi ñapa artística al cierre. Buenas noches. El comandante del Ejército, general Alberto Mejía, ordenó la suspensión inmediata de las llamadas batidas callejeras para reclutar jóvenes. La orden fue impartida a los jefes de las 12 zonas de reclutamiento a nivel nacional que se alistan para la incorporación del último contingente del 2015. El reclutamiento de jóvenes para el ejército mediante batidas se quedó en el pasado. El general Alberto Mejía reveló que hay una orden clara a todos los encargados de las incorporaciones para suspender esa práctica que ha sido cuestionada por autoridades civiles y por las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia. No permitimos que haya batidas y estamos haciendo ingentes esfuerzos para que todo el mundo quede perfectamente estandarizado en esa orden de nuestra gran Corte. Hoy precisamente la Corte Suprema ordenó mediante un recurso de habeas corpus la salida de las filas de un joven que había sido reclutado en una batida ilegal en Caldas. Las órdenes de nuestra Corte Suprema no tienen discusión. No hay nada que hablar. De otra parte, el Ejército también informó que ya está haciendo presencia en el 80% de los lugares de votación del próximo 25 de octubre. Estamos en este momento en un proceso de certificación de los comandantes de las pequeñas unidades del Ejército, escuadras, secciones, pelotones y compañías, para que todos ellos tengan una comprensión absoluta de nuestras responsabilidades para poder de manera articulada con nuestra Policía Nacional actuar y ante todo proteger ese derecho al voto. Los demás centros de votación corresponden a puestos urbanos donde la seguridad se instalará la próxima semana. De otra parte, el presidente Juan Manuel Santos y el jefe negociador Humberto de la Calle advirtieron que el expresidente Álvaro Uribe no será judicializado por el Tribunal de Paz, que será creado para la terminación del conflicto, y calificaron como una falsa leyenda un presunto acuerdo con las FARC para llevar al exmandatario a la cárcel. El presidente Juan Manuel Santos atendió hoy un foro en la Cámara de Comercio de Bogotá con 500 empresarios, ante los cuales habló de economía y paz. Para desvirtuar lo que define como una falsa leyenda, el presidente Santos le pidió a Humberto de la Calle que explicara la verdad de las versiones que han circulado sobre una posible judicialización del expresidente Álvaro Uribe. Inclusive lo han dicho personas muy importantes, todo esto tiene una finalidad, meter al presidente Uribe en la cárcel, que esto ha sido diseñado y que una de las condiciones de las FARC, hágame el favor, para firmar el acuerdo es que hay que judicializar al expresidente Uribe. Jamás se ha dicho allá que hay que judicializar al presidente Uribe para que haya acuerdo de paz. Eso realmente es una cosa tremendamente asombrosa. Entre otras cosas, nosotros no mencionamos nombres propios en la mesa.
De la Calle también advirtió que las FARC no tendrán cabida en el Tribunal de Paz. Santos y su ministro de Hacienda también dieron parte de tranquilidad al sector privado. No habrá cargas tributarias para la financiación del posconflicto. El posconflicto nos va a permitir crecer más y eso va a significar más ingresos fiscales y con esos ingresos podemos pagar parte de los compromisos. Y lo dijo el presidente muy claro, nada de esto se va a hacer de un día para otro, esto hay que hacerlo espaciado en el tiempo de una forma que sea completamente acorde con nuestros principios fiscales de responsabilidad. No vamos a desordenar la casa. También el gobierno advierte que la economía no será sometida a sobresaltos. Hay un parte de tranquilidad. El gobierno se apretó el cinturón, hay un recorte muy importante del presupuesto, eso le alivia la carga a los empresarios. El que asume la responsabilidad de la caída de ingresos petroleros es el gobierno, recortando gastos. La economía colombiana tiene una perspectiva mejor que la del resto de los países de la región. La inflación volverá a su cauce normal y habrá mayor crecimiento al pronosticado, dijo el presidente Santos. El Centro Democrático arremetió nuevamente contra el presidente y mientras el partido se declaraba perseguido político, el expresidente Álvaro Uribe afirmaba que el único de su gobierno que debería estar preso es Juan Manuel Santos. El expresidente Álvaro Uribe escribió este Twitter en contra del presidente de la República. Santos, el único de mi gobierno que debería estar en la cárcel porque fue donde paramilitares a proponer tumbar al gobierno y refundar a Colombia. Y este otro, Santos cree que puede engañar a todas las personas, incluso a la fiscal de Estados Unidos. Y en respuesta a una afirmación del presidente Santos ante la reunión de ministros de Justicia de América en Bogotá, diciendo que la justicia en Colombia no persigue por razones políticas a nadie, el Centro Democrático envió un mensaje a los asistentes a la conferencia asegurando que la cruda verdad es que en Colombia sí hay persecución política por vía del aparato judicial. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que la justicia en Colombia es autónoma e independiente y que no se persigue a nadie por razones políticas. En el marco de la 10ª reunión hemisférica de ministros de Justicia, procuradores y fiscales realizada en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la justicia en Colombia es autónoma e independiente y que no se persigue a nadie por razones políticas. Y cuando hablo de una justicia independiente, me refiero también a una justicia que no persigue a nadie por razones políticas y que se ajusta siempre a las normas y al debido proceso. El primer mandatario aseguró que el gobierno colombiano acata los fallos judiciales. Aquí tenemos una justicia fuerte, una justicia autónoma, una justicia seria, independiente, cuyas investigaciones y fallos no dependen de las veleidades de la política. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, de visita en Colombia, advirtió que ningún individuo es intocable para las fuerzas de la justicia. La funcionaria participó en el Encuentro Internacional de Ministros de Justicia que se desarrolla en Bogotá. En el marco de la reunión de ministros de Justicia del hemisferio realizada en Bogotá, la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, aseguró que ninguna organización criminal es intocable y que Norteamérica redobla esfuerzos en cooperación para la lucha contra el lavado de activos y la trata de personas. And the problems impacting one nation can easily affect us all. Durante su intervención, la fiscal de Estados Unidos aseguró que están interesados en trabajar en combatir el delito y en establecer alianzas para el intercambio de pruebas y de información. We are faced with global challenges that require a truly global response. And I'm proud to say that in recent years, we have been able to make vital progress together. Tras una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, la fiscal reconoció los esfuerzos de Colombia para la firma de un acuerdo de justicia transicional con las FARC. El expresidente Andrés Pastrana renunció a la Comisión Asesora de Paz tras calificar como clandestino el acuerdo sobre justicia alcanzado con las FARC. En la carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, el expresidente Andrés Pastrana Arango asegura que el acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC el pasado 23 de octubre plantea complejos interrogantes sobre el rumbo de nuestra nación. En la misiva se cuestiona además el papel de los juristas Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, pues asegura que el acuerdo es la mayor concesión a las FARC aceptar el narcotráfico como delito conexo. En la carta hace además un fuerte cuestionamiento sobre la conformación del tribunal que juzgará a los miembros de las FARC, al asegurar que suplantará el Poder Judicial y los organismos de control. Sobre el acto legislativo que permitirá aplicar los acuerdos de La Habana, el expresidente Andrés Pastrana asegura que se otorgará una ley habilitante de poderes dictatoriales en cabeza del presidente de la República.
Finalmente, en su carta de renuncia a la Comisión Asesora de Paz creada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 11 de marzo, el expresidente Andrés Pastrana asegura que no puedo girar un cheque en blanco por un acuerdo clandestino. La Corte Constitucional dejó en firme el llamado de atención al Procurador General Alejandro Ordóñez por pedir información a notarías y jueces sobre uniones entre parejas del mismo sexo. La Corte Constitucional dejó en firme el llamado de atención al Procurador General Alejandro Ordóñez por pedir información en notarías frente a la celebración de matrimonios y uniones de parejas del mismo sexo. En el pronunciamiento, la Corte advirtió al jefe del Ministerio Público que se ciña a la Constitución y que no está autorizado para desatender las determinaciones del Alto Tribunal. Indiscutiblemente que esta es una nueva bofetada jurídica que da la Corte Constitucional al Procurador para que se ubique y cumpla su deber constitucional. El llamado de atención coincide con otro realizado por este mismo tribunal en el caso de las megapensiones. El Alto Tribunal indicó que lo que busca a través de un recurso de nulidad interpuesto es atacar las normas sobre un debate ya cerrado. El exalcalde Antanas Mockus adhirió a la campaña para la alcaldía de Bogotá de Enrique Peñalosa. La aspirante Clara López también recibió nuevas adhesiones. Con el lema "No tiraremos la toalla", el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, oficializó su respaldo a la candidatura del también exmandatario capitalino Enrique Peñalosa. Desde Nueva York, ambos aseguraron que Bogotá necesita retomar el rumbo. Hacia allá queremos avanzar, hacia una Bogotá más feliz, más respetuosa de la dignidad humana, mejor para todos. Entre tanto, el concejal del Partido Verde, Antonio Sanguino, adhirió a la campaña de la candidata del Polo Democrático a la alcaldía de Bogotá, Clara López. Frente al Pacto de Manhattan, nosotros nos vamos a las calles de San Francisco, no en California, Estados Unidos, sino en Ciudad Bolívar. Para garantizar que nuestro programa de una Bogotá social, incluyente, libre, segura y ambientalmente sostenible sea el que gane en las próximas elecciones. De otra parte, y tras reunirse con sus asesores, el candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá, Francisco Santos, criticó el atraso en movilidad que se presenta en la capital. Y da tristeza porque esta ciudad iba en la dirección correcta, pero 12 años de malos gobiernos acabaron con ese camino que estaban dado en administraciones anteriores. Los candidatos a la alcaldía de Bogotá realizarán desde mañana los cierres de campaña antes de las elecciones del 25 de octubre. El inicio de operación del tranvía eléctrico en Medellín generó cuestionamientos sobre las razones por las cuales Bogotá no ha podido desarrollar grandes proyectos de movilidad y sigue estancada. Mientras el alcalde Gustavo Petro responsabilizó al Consejo, expertos y cabildantes criticaron la falta de gestión de la administración distrital. Mientras en Medellín arrancó la operación de prueba del tranvía Ayacucho, que movilizó 2.700 pasajeros. Realmente un día histórico. Hoy, el 15 de octubre del año 2015, estamos ya iniciando la operación instructiva del tranvía. En Bogotá, este es el panorama que a diario afrontan los ciudadanos. Expertos consultados por CMI criticaron que por falta de gestión, la administración distrital no haya logrado finalizar grandes proyectos de movilidad como los tranvías y cables aéreos que hoy sí tiene la capital de Antioquia. Yo creo que la diferencia fundamental es simplemente y meramente capacidad institucional. Esto es un tema de gerencia pública. El alcalde Gustavo Petro responsabilizó al Consejo y al Gobierno Nacional por el estancamiento en proyectos como la primera línea del metro y 4 líneas de tranvía. Porque en la ciudad ha existido un gran lobby político, económico y mediático para impedir que esta ciudad tenga un modo férreo. Cuando ya sabe que pierde el año, empieza a echar la culpa a todo el mundo. Que el 62% de las obras están detenidas por falta de recursos. El alcalde ha acostumbrado a la ciudad con mentiras. En la actualidad, Bogotá tiene 118 kilómetros de tranvías diseñados, pero aún no se ha puesto la primera piedra. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de Rafael Ricaurte, hermano del expresidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte Gómez. El detenido es solicitado por Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Según la acusación, hizo parte de una organización que concertó el envío de drogas a ese país con pleno conocimiento de que dichas actividades eran ilícitas. Una balacera se registró en una bodega del norte de Bogotá, ubicada en la calle 137 con carrera 57. En el hecho perdieron la vida 2 personas y una más resultó herida. Según la policía, lo que más llama la atención del caso es que en el interior de la bodega había 7 vehículos de alta gama. Dentro de las pesquisas, la policía halló más de 20 vainillas de pistola 9 milímetros. A esta hora las autoridades tratan de identificar a los hombres fallecidos para llegar al fondo de la investigación.
El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, advirtió que las cargas tributarias en el sector petrolero son altas y pidió discutir el tema al interior del alto gobierno. El vicepresidente Germán Vargas Lleras recomendó que se discuta una reducción en la carga tributaria de las petroleras ante la difícil situación del sector. ¿Cómo es posible que en la mesa en donde se está discutiendo la reforma integral este tema no haga parte de esa discusión, Tomás? ¿Por qué? Frente a una situación como la que se está viviendo. Aseguró que en estos momentos se debe incentivar la búsqueda de nuevas reservas de petróleo. ¿Por qué imponerle tributos a una compañía cuando solo está en la tarea de exploración, de sísmica, cuando no ha producido un peso? Las recomendaciones se registraron durante el Congreso Anual de la Asociación Colombiana de Petróleo. Para los que viajan en primera clase siempre, clase E250 de Mercedes-Benz, con paquete Elegance, sistema de navegación GPS y techo panorámico de cristal. Mercedes-Benz, the best or nothing. El gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, anunció un plan de estímulos para los trabajadores del sector. La Federación Nacional de Cafeteros trabajará de la mano con el Ministerio de Trabajo con el fin de otorgar esquemas de seguridad social para los trabajadores de la caficultura colombiana. La medida se buscará para atraer nuevos trabajadores tras la disminución de los recolectores de café en los campos de producción del grano. Ese es el gran dolor cuando se viene la cosecha, la falta de recolectores. Los cafeteros han sido muy tranquilos en tratar de buscar. Hizo un llamado a los recolectores para trabajar sobre la producción que ya supera los 13 millones de sacos. Ese es un número que está por encima de lo que inicialmente habíamos pensado, de 13.1, 13.2. El trabajo entre el gobierno y el sector cafetero se desarrollará en mesas de trabajo. El aumento de la inflación en lo corrido del año abrió el debate sobre el incremento del salario mínimo. Fedesarrollo recomendó un aumento moderado y el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, dijo que se debe tomar en cuenta la productividad y el costo de vida. El Banco de la República fijó los criterios para el incremento del salario mínimo del próximo año. Una, por supuesto, la meta de inflación, y la meta de inflación continúa siendo 3%. Dos, la inflación del año que termina, que como decía antes, muy probablemente va a terminar por encima de 5%. Y tres, que se tenga en cuenta en cuánto está creciendo la productividad de la economía. Fedesarrollo pidió un aumento moderado. Que fuera un aumento en el salario mínimo que simplemente recuperara lo perdido con la inflación este año. El emisor espera una reducción de la inflación el próximo año. El gerente del acueducto de Bogotá, Alberto Merlano, anunció una reducción en las tarifas del agua a partir del próximo año. Según el gerente del acueducto, en enero los bogotanos gozarán de una reducción en la tarifa del servicio. Está tentativamente para el 1 de enero del año siguiente. En promedio puede dar un 14%. Afirmó que no se trata de una decisión política del alcalde en época electoral, sino de una consecuencia relacionada con la implementación del nuevo marco tarifario definido por la Comisión Reguladora de Agua Potable. La reducción viene porque el marco tarifario cambia. El gerente reiteró que la empresa no está en crisis financiera y dijo que las utilidades disminuyeron en los años anteriores por fallos adversos de primera instancia que suman más de 200.000 millones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,61% a 1.251 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió con una valorización de 7,16% a 7.480 pesos. Carton Colombia fue la acción que más cayó con una pérdida de 7,04% a 4.555 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 2.908 pesos con 87 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.770 y la venden en 2.810 pesos. Un euro cuesta 3.311 pesos con un centavo. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 33 centavos. El azúcar se transó en 14,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 86 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.470 pesos. CMI revela los resultados de la encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto a la alcaldía de Medellín. Estos son los resultados.
Si las elecciones para elegir alcalde de Medellín fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Los aspirantes con mayor porcentaje fueron Juan Carlos Roberto Vélez, Centro Democrático, 35%, Federico Andrés Gutiérrez, Movimiento Creemos, 22%, Gabriel Jaime Rico Betancur, Juntos por Medellín, 12%, Voto en Blanco, 5%, No sabe, no responde, 12%. Esta es la correspondiente ficha técnica. La diseñadora cartagenera Beatriz Camacho deslumbra con una colección que nos transporta hasta Oriente. Después de comerciales desde el Cali Expo Show, los espero con más información sobre la jornada de pasarelas del día de hoy. Ahí nos vemos. Ya terminó el partido, Santa Fe le ganó 3-1 al Once Caldas y es finalista de la Copa Águila. Se va a enfrentar contra el Junior para ver quién es el campeón y quién tiene el cupo a la Sudamericana el próximo año. Y hablando de Selección Colombia, ¿tiene variantes y alternativas diferentes Pekerman a los jugadores que normalmente convoca? Veamos estas sugerencias. La mala imagen que dejó la Selección Colombia tras las 2 primeras fechas de eliminatorias está provocando una ola de nombres para que lleguen al equipo de José Néstor Pekerman. CMI resalta 3 jugadores. Joanny Moreno milita en el Shanghái Shenhua, 29 años, puede jugar de enganche o de media punta, es el capitán de su equipo en la Liga China y suma 6 tantos en la temporada, casi todos de gran factura, una solución en la zona de creación y con mucho gol para ser un mediocampista. Dairo Moreno, delantero de los Cholos de Tijuana en México, tiene 30 años, un atacante que ya salió campeón en varias ocasiones, también hizo parte de procesos de selección y con un buen presente, tiene 9 tantos en la Liga MX. Siempre jugó en su contra su indisciplina, pero esa situación nunca lo divorció del gol. Jefferson Duque, goleador del Atlético Nacional, 28 años, tricampeón con la escuadra verdolaga y es el máximo anotador en la actual Liga Águila con 10 tantos en 14 partidos. Las lesiones lo han perseguido durante su carrera, lo cual ha retrasado su salida al fútbol internacional. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mira deporte, hace deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Julieta Piñeres. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en CMI Emisión Central. Yo los saludo desde la bella Cali en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, donde se realiza una nueva edición del Cali Expo Show, la feria de salud, moda y belleza más importante del país. A mi espalda la colección de Bettina Spitz, que en esta ocasión está inspirada en la década de los 70. En esta propuesta, la diseñadora bogotana presenta adornos y bordados hechos a mano. El juego entre el amor, la paz y la guerra que caracterizó esa época retro se ve reflejada en las texturas de las telas, los estampados de plantas, pájaros y otros animales. Y quien también recibió muy buenas críticas fue la diseñadora cartagenera Beatriz Camacho. Su colección nos transporta hasta Oriente. Una figura libre y estructural inspirada en culturas ancestrales orientales fue la colección presentada por la diseñadora Beatriz Camacho en Cali Expo Show. Una mujer muy oriental, con unas estructuras muy arquitectónicas dentro del vestido y las grafías que fueron tomadas de dibujos ancestrales. Beatriz Camacho ha venido con los años creando su propio sello distintivo en la moda. Parte de esa estampa es evidente en la riqueza de materiales, cortes y la defensa de los estampados presentes en las prendas. Los vestidos de kimonos de su estructurado son tal vez las piezas más representativas de esa colección que nos trae Oriente bajo la mirada de una mujer moderna y latina. Ahora nos vamos para Bogotá porque llegó de sorpresa al país nuestra Miss Universo Paulina Vega Diepa. La barranquillera hizo un recorrido por Chía y demostró sus dotes para el baile. La Miss Universo Paulina Vega volvió a su niñez. Los estudiantes de un pequeño colegio en Chía, Cundinamarca, hicieron revivir en ella esta época. De todo, comenzando con que estuve en 3 colegios, me cambié de ciudad, estuve en un colegio alemán, en un colegio inglés, las reglas, cambié de amigos, pero de verdad que como lo dije, como se los contaba a ellos, hay que aprovechar esa etapa de la vida porque es la mejor y la más especial.
La barranquillera hizo parte de un proyecto que beneficiará a 812 niños que estudian en estas aulas. Demasiada nostalgia y qué institución tan ejemplar, los niños, llenos de personalidad, tienen diferentes actividades, me recibieron de la mejor forma, estoy muy agradecida y ahora tienen una nueva cafetería y un nuevo salón de computación, entonces estoy muy feliz de ser parte de este evento. Bailó, rió, compartió con los más pequeños y con la simpatía que la caracteriza, animó a los estudiantes. Desmintió que haya tenido que abandonar el lujoso apartamento que habita en Nueva York, después de que el empresario Donald Trump vendiera el concurso, y dijo que se prepara para entregar la corona. Ya empezó la cuenta regresiva, ya me quedan 2 mesecitas, pero igual muy feliz, lo aproveché al máximo, que es lo más importante. Vega terminará su reinado en diciembre, dejando claro que esta ha sido la mejor experiencia de su vida. El próximo año el Festival Iberoamericano de Teatro llega a sus 15 años y para conmemorar esta fecha su directora Ana Marta de Pizarro hizo el lanzamiento de esta fiesta cultural. Cada 2 años Bogotá es testigo de la fiesta cultural más grande del país, el Festival Iberoamericano de Teatro. Es el evento con el cual los bogotanos se sienten conectados, es el carnaval de la ciudad, pero es el carnaval de las artes escénicas. Magia, luces, emoción y mucho teatro son los protagonistas en el lanzamiento y celebración de la edición número 15 del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Vamos a encontrar un pequeño resumen como los puntos fundamentales de cada uno de los 14 festivales. México será el país invitado para la próxima versión de este encuentro de las artes escénicas que inicia el próximo 11 de marzo. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI Emisión Central. Yo me despido desde Cali en esta versión del Cali Expo Show, pero los espero mañana con mucha más información a las 7. Les deseo a todos una feliz noche. Chao, chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Nuestra isla de Providencia tiene ahora la peor prensa mundial. 2. Todo el gabinete se va para los departamentos de la frontera con Venezuela. 3. Y crece el lío por la multa a los azucareros. Tengo ñapa. Botero expone donde nadie lo había hecho. 1, 2, 3 y mi ñapa artística después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El diario Clarín de Buenos Aires acaba de publicar un artículo sorprendente sobre nuestra isla Providencia. Dice, la isla paradisiaca donde los hombres están desapareciendo es la isla de Providencia. Un fenómeno está acabando con su población masculina. Un reportaje efectuado por la BBC arrojó luz sobre el secreto. Cada vez más gente se lanza a las entrañas del narcotráfico y luego desaparece. 1 de cada 4 hombres se ha ido. El siguiente es un resumen del informe de BBC. On Old Providence, time ticks that little bit slower. If you want to do something quickly, you've come to the wrong place. Not everyone operates honestly in these waters. Too many islanders are lured into drug smuggling. This is the biggest threat to their way of life. Nuestra querida Providencia no se pudo escapar. 2. Ministros alistan toma de frontera con Venezuela. Los 16 ministros del gabinete iniciarán en las próximas horas una maratónica jornada por los departamentos que limitan con Venezuela. Harán presencia en 40 municipios y evaluarán la ejecución de 279 proyectos de inversión. La agenda estará más que apretada. A Arauca irán los ministros de Defensa Luis Carlos Villegas, de Salud Alejandro Gaviria, de Comercio Cecilia Álvarez, de Tecnologías David Luna y el director de Planeación Simón Gaviria. A Boyacá se desplazará la canciller María Ángela Holguín. Al Cesar irán los ministros de Justicia Yesidi Reyes y de Hacienda Mauricio Cárdenas. A La Guajira, Gina Parodi, de Educación, y Aurelio Iragorri, de Agricultura. Al Guainía irá el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo. A Norte de Santander va el de Trabajo, Lucho Garzón, Vivienda, Luis Felipe Nao, y de Cultura, Mariana Garcés. Y al Bichada viajarán los ministros de Transporte, Natalia Bello, y de Minas, Tomás González. Y para el cierre de la toma de la frontera, el presidente Juan Manuel Santos citó para el sábado a un Consejo de Ministros en Arauca
en el que el tema central será la evaluación de las medidas adoptadas tras el cierre de la frontera con Venezuela, ordenado el 19 de agosto por el presidente Maduro. 3. Siguen los ecos de la multimillonaria multa al sector azucarero. La sanción impuesta a 2 empresas del sector azucarero y a 12 ingenios del Valle por impedir presuntamente el ingreso de azúcar importada a nuestro país comienza a tener efectos regionales. En el Valle, el descontento del empresariado es general por las implicaciones que tendría la medida en el empleo y en el crecimiento del sector productivo de la región. Y hay algo curioso. En Antioquia, los sentimientos se dividieron. Las grandes compañías productoras de alimentos procesados celebran la decisión y esperan una reducción en los costos, especialmente de aquellos productos que utilizan como materia prima el azúcar. En cambio, la banca antioqueña anda absolutamente preocupada. Temen los banqueros que el sector azucarero, al que le han prestado grandes sumas de dinero, se vea en calzas prietas para cancelar sus deudas. No olviden que uno de los demandantes sobre los precios del azúcar que motivó la intervención de la superintendencia fue Nutresa, es decir, Compañía Nacional de Chocolates, Chocolate Corona, Chocolatinas Jet, Noel, Chocolisto, etc. Y tengo ñapa. Celebración por partida triple del artista latinoamericano más cotizado del momento. El pintor, dibujante y escultor colombiano Fernando Botero, luego de 7 años de trabajo, terminó la preparación de la exposición que llevará a China. Desde el próximo 19 de noviembre y hasta el 20 de abril del próximo año, el maestro Botero presentará 150 obras en el Museo Nacional de Beijing y en el China Arts Museum de Shanghái. Esta es su primera razón de celebración. Con esta exposición, el maestro Botero se convertirá en el primer artista internacional en exhibir su obra en la plaza pública de Shanghái, un lugar al que acuden diariamente cerca de 30.000 personas. Y hay que sumar un tercer motivo de celebración. El presidente Santos acaba de aceptar la invitación que le hizo el maestro Botero para escribir el prólogo del libro que servirá de catálogo a la exposición Botero en China. La exposición servirá para conocer la última serie del maestro Botero. 17 pinturas de gran tamaño denominadas las santas. Algunas ya se conocen. Si las santas de Botero son así, a pesar de mis pocos kilos, me ofrezco como modelo. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista con Juan Carlos Vélez, candidato a la alcaldía de Medellín, en Pregunta Yamid, ¿usted es partidario de que haya una operación limpieza dentro de la policía? Sí, 91%. No, 9%. Hasta aquí las noticias. Nos vemos mañana en CMI y no se muevan que ya viene hashtag.